Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 20, donde dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En esta bendición que Isaac le da a su hijo, no lo encontramos prepotentemente diciéndole, yo te bendigo, sino que Isaac reconoce que toda bendición verdadera viene solo de Dios. De manera que él convierte su testamento en un clamor a su Señor y él dice, Dios pues te dé, porque solo él, solo Dios puede dar lo que es verdadera bendición para el creyente. Isaac, obviamente, aunque confundido por su loco amor hacia Esaú, bendice a su hijo Jacob respecto a cosas futuras. Y esto es lo que el autor de Hebreos quiere resaltar en el pasaje. Isaac no era dueño de nada, sino de la tumba que su padre le había dejado en herencia. Aunque ellos tenían muchos bienes y siervos, se encontraban en tierra extraña, entre gente impía que solo por la gracia de Dios no los habían convertido en sus esclavos. No obstante, Isaac mantuvo presente las promesas que Dios le había hecho a su padre Abraham y que le habían sido repetidas a él mismo. Dios mismo le había dicho a él en Génesis capítulo 26, versículos 2 al 5. Allí nos dice Moisés, y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac no estaba viendo casi nada del cumplimiento de la promesa, pues incluso en el tema de la numerosa descendencia solo tenía 2 hijos, y uno de ellos había sido reprobado por Dios. Pero Isaac también fue un hombre de fe. A pesar de sus conocidas debilidades, pudo anticiparse más de 400 años al cumplimiento de la promesa. Él le habló a Jacob como si en él se fuese a dar el cumplimiento de las promesas. Y esto nos muestra que la fe toma en serio lo que Dios promete y lo ve ya como realizado, aunque las apariencias indiquen lo contrario. Jacob se convertiría en señor de su hermano y muchos pueblos le servirían, pero esto por ahora era imposible de cumplirse. Recordemos que Jacob tuvo que viajar con sus hijos a Egipto y allí estuvieron por 400 años, la mayor parte del tiempo como esclavos de otra nación. No obstante, Isaac no tuvo en cuenta ese largo tiempo como impedimento para que se cumplieran las promesas, sino que él pudo ver en Jacob a ese numeroso pueblo que entraba a poseer victorioso la tierra de Canaán. Pero por encima de todos ellos, Isaac pudo ver por la fe a la simiente prometida ante la cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, como dice Pablo en Filipenses 2:10. En Jesús, el verdadero judío, el verdadero descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, se da cumplimiento a esta promesa, pues Él es el Señor del universo y un día veremos cómo todos los reyes de la tierra, los grandes, los pequeños, reconocerán que Él es el Señor, como dice Juan en Apocalipsis 6. Es interesante
y contiene una poderosa enseñanza para nosotros ver que el autor sagrado invierte el orden natural en el que deberían presentarse los nombres de los hijos de Isaac, pues es común en los tiempos bíblicos que primero se mencione al mayor. En este caso, primero encontramos al menor, y esto se debe a que la bendición de la promesa estuvo no sobre Esaú, sino sobre Jacob. A él fue a quien su padre le dio la más grande bendición y él fue el escogido de Dios para transmitir la línea de la fe. Sus descendientes y no los de Esaú serían los que conformarían el pueblo escogido. Pero no es esta la única ocasión en la cual Dios escoge al menor y desecha al mayor. Bueno, a pesar de las reglas que el Señor dio sobre los derechos de la primogenitura, allá en Deuteronomio 25, su amor electivo nada tiene que ver con estas reglas, ni está supeditado a la grandeza, hermosura o capacidades de las personas. Dios se especializa en escoger a lo que parece más insignificante para demostrar su gloria. Recordemos, fue Abel, el menor, quien recibió la bendición de Dios y no Caín, el hijo mayor de Adán. Recordemos que Ismael era el primogénito de Abraham, pero no fue a través de él que continuó la bendición de la promesa, sino a través del menor, Isaac, el nacido de una madre anciano. No fue el amado de su padre Isaac el que recibió la bendición de Dios, el mayor y más fuerte, sino que Dios prefirió al menor, a Jacob, en vez de Esaú. Rubén era el primogénito de José, pero él no recibió las mayores bendiciones y porciones de la promesa, sino que estas fueron para uno de sus hijos menores, es decir, para José. Y de los hijos de José, Jacob le dio más grande bendición, no al mayor, sino al menor, pues esta fue para Efraín y la menor bendición fue para Manasés, el mayor. De la misma manera, cuando Dios escoge una familia real en su pueblo, no mira la grandeza y fortaleza de los hijos mayores de Isaí, sino que escoge al más chico, al que parecía prometer menos, es decir, a David. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque hoy tú nos llevas a pensar y meditar en tu gran misericordia para con nosotros, que no hemos sido los más grandes, no hemos sido los más honorables o poderosos o los más vistos, pero a ti te ha placido escogernos para bendecirnos con la salvación, para darnos de tu gracia eterna y usarnos para tu servicio. Gracias, Señor, porque hoy día aún sigues bendiciendo al menor. A ti nos encomendamos hoy y te rogamos que nos des la fortaleza y la fe para que podamos servirte conforme a esa bendición tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Amén.